Chupech, Utsipetenik, Chupamni, Katijonik, Richin, Cojetaman, Pacachapech. Bacamisti Retama, Jujun, Bacamisti Retama, Jujun, Aiza, Om, Rijantape, Kikusan, Rijatit Jamama, Chupam, Rijatinamit. To achker beyas rukusachik chukari akom aigis achker roma hanila ek atzines o chinijetama. Bienvenidos a nuestro segundo segmento de Aprendamos en nuestro idioma. En esta ocasión vamos a aprender el uso de algunas plantas medicinales y también su nombre en cachiquel. Son plantas que siempre han utilizado para curar diferentes malestares, ya sea estomacales, intestinales y otros, ¿verdad? Entonces vamos a aprender algunas plantas y la primera planta que vamos a aprender hoy se llama Rora. Rora le dicen en español a la ruda, que siempre se ha utilizado para curar a los niños que tienen mal de ojo, o como en cachiquel lo decimos, ruawinek. La segunda planta que quiero decirles es la de Cotzija-om. Y Cotzija-om le decimos a la manzanilla, que también se ha utilizado para calmar nervios o para dolores estomacales, ¿verdad? La otra planta es Chachelpech. Esta planta se utiliza usualmente cuando hay fiebre. La otra planta que quiero enseñarles también es Ocal, que es el eucalipto. El eucalipto se utiliza también para problemas de tos, cuando tenemos mucha tos o tenemos gripe. Son plantas que podemos utilizar para estos malestares. Y un poquito para hablar también de esto es que es sumamente importante que nosotros podamos aprender a utilizar bien las plantas. Las plantas medicinales se han utilizado desde siempre para prevenir enfermedades o bien para curarlas. Por ejemplo, no es lo mismo que podamos utilizar cuando tengamos gripe o tengamos tos, tomar un té de limón o tomar algún tipo de efervescente o antigripal. Este antigripal puede provocar efectos secundarios, es decir, que nuestro cuerpo poco a poco se va acostumbrando a tomar siempre medicina química. Y no es lo mismo tomar algo que sea natural y que podemos encontrar en nuestro medio, por ejemplo, un limón, que en cachiquel le decimos limones. Los invito a que sigan acá con nosotros viendo la programación de Casa Lúdica. Los esperamos en nuestro siguiente programa los días martes y jueves a las 10 de la mañana y su retransmisión los días miércoles y viernes a las 10 de la mañana por Sarima TV.